delegaciones de las unidades educativas de la ciudad de Quito, señoras, señoritas, señores servidores públicos, señores voluntarios, tripulantes y aerotécnicos, cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y de la Unidad Educativa de las Fuerzas Armadas, oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo, familiares y viudas de los excombatientes del Alto Cenepa, que tanto honor nos hacen al estar acá, héroes y combatientes de los conflictos de 1941, 1981 y 1995, autoridades civiles, eclesiásticas y de la Policía Nacional, subsecretarios del Ministerio de Defensa, señores generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo, señor Brigadier General Mauricio Campuzano Núñez, comandante accidental de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, señor contraalmirante Renán Ruiz Cornejo, comandante general de la Fuerza Naval, señor general de división Luis Castro Ayala, comandante general del Ejército, señor teniente general César Merizalde Pavón, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuánto honor estar aquí, cuánto patriotismo desborda y cuánta admiración por nuestros héroes, por quienes combatieron y quienes siguen defendiendo la heredad territorial. Hace 2 años, durante la conmemoración de la gesta heroica, el presidente de los ecuatorianos, Rafael Correa, a nombre del Ecuador entero, repitió uno por uno los nombres de los héroes que ofrendaron su vida en el Cenepa, llenándose ellos de eternidad y de gloria, pero a la vez heredándonos la voluntad, como pueblo, de primero morir antes que perder la libertad, antes sucumbir que abandonar la defensa de nuestra soberanía y entregándonos en su noble y luctuoso sacrificio una nueva voluntad como país de crecer sin descanso. Permítanme participar en esta conmemoración cumpliendo con el sagrado deber de nunca olvidar a nuestros héroes que generosamente entregaron sus vidas por la patria en 1995. El capitán Giovanni Calles Lascano, el suboficial Edison Mendoza Enríquez, el sargento Rafael Chimborazo, el sargento Fausto Espinosa Pinto, el sargento Jorge Guerrero Lamiña, el sargento Luis Hernández Tello, el sargento Freddy Humberto Alcíbar Toro, el sargento Agustín Anchico Murillo, el sargento Vinicio Angulo Ramírez, el sargento Gabriel Solís Moreira, el sargento César Villasís Madril, el cabo Wilson Cueva Pillajo, el cabo Richard Osvaldo Burgos, el cabo Héctor Chica Espinosa, el cabo Vladimir Ana Luisa Montero, el cabo Gonzalo Montes de Oca, el cabo Ernesto Vaca Bonilla, el cabo David Vázquez Palomino, el cabo Héctor Pilco Chango, el cabo Rafael Puyaguari, el cabo Vicente Arnulfo Rosero Palacios, el cabo Carlos Giovanni Yuki Medina, el cabo Juan Ramón Benavides Mucuchigua, el soldado José Anrango Escola, el soldado Milton Jacome Calvo Piña, el soldado Alfonso Lamiña Chiguano, el soldado José Benjamín Robles Carrión, el soldado Freddy Santander Peralvo, el soldado Marcelo Marino Suárez Montes de Oca, el soldado José Urquizo Chango, el soldado Milton Lenin Patiño Chuba, el soldado Germán Pitiur Antoas y el soldado Ángel Rivera Suárez. Un señor oficial, 32 voluntarios, miembros de la tropa de nuestro ejército, de nuestro glorioso ejército,
que rindieron con su vida el homenaje a esta patria, que entregaron su vida. A ellos nuestro homenaje, a sus familias que los perdieron y que nos entregaron. Con ellos el mayor honor que puede una familia entregarle a la sociedad. He aquí señalados los nombres de los héroes, de los verdaderos héroes nacionales que hemos prometido jamás olvidar y que en una reunión al culminar el conflicto, los combatientes que sobrevivieron, todos ellos, oficiales y tropa, resolvieron que ellos eran los héroes del CENEPA. Y esa palabra no deberá olvidarse nunca. Por eso nos tomamos el tiempo, porque honra nuestra palabra, que mencionemos a cada uno de ellos. Soldados de la patria, nombres de quienes alumbran el camino de honor que llama a emular. Aquí están aquellos que por su valentía y heroico sacrificio deberán ser venerados junto a nuestros héroes de la independencia. A ellos debemos sumar los 136 patriotas condecorados con la Cruz de Guerra por acciones relevantes en combate, muchos de los cuales sin morir sufrieron consecuencias dolorosas y discapacidades en su participación en el teatro de la guerra. Qué gusto escuchar aquí, antes de mi intervención, al general de división Luis Castro, combatiente del CENEPA, uno de aquellos valientes soldados, en aquella época era mayor, que nos entregó con su valentía, con su arrojo, esta patria digna y soberana. Gracias, general, y gracias a todos aquellos que combatieron y entregaron al Ecuador la soberanía, defendiéndola con su lucha, con su valentía, con su arrojo y con su capacidad. Y cómo no pensar en la enorme movilización de voluntades ciudadanas en respaldo generoso a nuestros combatientes, actitud solo comparable con la solidaridad expresada frente a la gran tragedia natural el año pasado que afectara tan gravemente a nuestras provincias costeras y en donde también la acción patriótica, desinteresada, generosa de nuestro ejército, de nuestra aviación y de nuestra marina fue otra vez un ejemplo. El pueblo ecuatoriano merece ser homenajeado en esta fecha también por su respaldo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas combatientes en el 95. Somos un pueblo con vocación de paz, con alto espíritu de unidad continental y de enorme aprecio por la solidaridad entre hermanos. Fuimos promotores importantes de la unidad sudamericana concretada hoy en la UNASUR y de la unidad latinoamericana y caribeña concretada en estos días de enormes amenazas en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y no hemos escatimado esfuerzo para colaborar en la pacificación de nuestro continente. Somos un pueblo de paz. Lo hemos hecho ya mediando en desavenencias en nuestros vecinos o ya ofreciendo incluso nuestro territorio para que se desarrollen procesos de paz que transitan exitosos caminos en la vecina Colombia, en la hermana Colombia. Hubiéramos preferido no tener nunca que conmemorar un hecho infausto por el dolor y la muerte que acompañan los actos guerreros, pero la guerra del CENEPA, iniciada el 26 de enero del 95, fue inevitable. Estaba en juego nuestra soberanía e integridad territorial. Soldados peruanos habían construido un helipuerto en territorio ecuatoriano y nuestras tropas debieron desalojarlos, iniciándose así la confrontación. Del combate terrestre pronto se contaminó el cielo, batalla que hizo lucir a nuestra fuerza
Aérea, la cual demostró no solo profesionalismo y enorme voluntad, sino capacidad técnica y formidable entrenamiento. El conflicto se focalizó en la cordillera del Cóndor. Lo ha descrito con toda detalle quien además estuvo allí en ese combate, el general de división Luis Castro. Mientras la Fuerza Naval se mantenía en expectante alerta y lista para entrar en acción. 3 aviones de combate y 5 helicópteros peruanos fueron derribados por nuestras fuerzas, por nuestras aeronaves, y la artillería antiaérea. Las tierras de Soldado Monje, Teniente Ortiz, Etza, Coangos, Cueva de los Tallos, La Ye, Base Sur, Tigüinza, Base Norte, Montañita, Cóndor, Mirador y todo el Alto Cenepa se colmaron de gloria hace 22 años y fueron testigos del paso de quienes se constituyeron en la ahora generación de la victoria. Después de la guerra vino la paz. Nuestros países iniciaron un proceso de negociación con el acompañamiento de países hermanos que culminó con la firma del Acta Presidencial por la Paz el 26 de octubre del 98 en el Palacio de Itamaraty, en Brasil. La paz entre nuestros pueblos trajo grandes beneficios, a pesar de los incumplimientos de las ofertas hechas por la comunidad internacional a los pueblos fronterizos. Como nunca antes en la historia de nuestra vida republicana, Ecuador y Perú, como consecuencia justamente de la paz alcanzada por la heroicidad de nuestros soldados, Ecuador y Perú ahora avanzamos en la atención conjunta a nuestras poblaciones fronterizas. Mecanismos como la Combifrom y los periódicos gabinetes binacionales han sido instrumentos de enorme eficacia para avanzar en nuestro mutuo desarrollo y constituyen herramientas formidables que trascienden al cambio democrático de nuestros gobiernos, siendo respetados como políticas de Estado. La lucha binacional contra el flagelo de la delincuencia organizada transfronteriza también se ha visto fortalecida, porque ahora los ejércitos de Perú y de Ecuador se encuentran como hermanos combatiendo la delincuencia y ya no combatiéndose entre ellos. El intercambio de información ha dado como resultado grandes victorias sobre los responsables de distintos delitos en las fronteras. La paz nos ha permitido respaldar también, tener mayores oportunidades de respaldar a nuestra policía con fuerzas armadas que ahora cumplen tareas complementarias en esta lucha contra la delincuencia. La paz ha logrado que nuestra zona de frontera, a esa zona de frontera la podamos dotar de servicios de electricidad a más de 4.000 localidades, ejecutar 800 proyectos de agua y saneamiento, edificar 200 establecimientos de salud y abrir y mejorar pozos, canales de regadío y construir y mejorar cerca de 300 unidades educativas. Todas estas son las consecuencias de la paz alcanzada por la lucha de nuestros combatientes y además completar los ejes viales con la excepción de uno que está todavía pendiente. Qué importante ha sido también el trabajo conjunto para trabajar en el plan binacional combinado de desminado humanitario. Estamos cerca de cumplir en este año con el compromiso del desminado en la frontera suscrito en la Convención Antiminas de Ottawa, siendo un ejemplo en el mundo de un trabajo conjunto entre países que antes lucharon unos contra otros y ahora juntos también desarrollan acciones de desminado. Pero adicionalmente la gloria del CENEPA fue el punto de partida que permitió que entre el año 2010 y el año 2011 desarrolláramos intensas gestiones diplomáticas que permitieron alcanzar la definitiva delimitación de nuestras fronteras marítimas con el Perú y en los años siguientes también con Colombia y con Costa Rica. Esa gesta del CENEPA
fue justamente el hecho fáctico que ha permitido que después, en este gobierno, entre el 2010 y el 2014, lográramos una delimitación definitiva de nuestras fronteras marítimas con Perú, con Colombia y con Costa Rica, y que por primera vez en la historia de la República del Ecuador todos nuestros límites estén absolutamente delimitados, reconocidos bilateralmente y reconocidos en la comunidad internacional. Ha debido pasar todo ese tiempo, pero ha sido también esta combinación entre la acción heroica de nuestras Fuerzas Armadas y una diplomacia con mucha iniciativa y con mucho coraje que permitió que en el año 2010, primero se hiciera la presentación de la Carta Náutica IOA 42, elaborada con rigor científico y técnico por el Instituto Oceanográfico de nuestra Armada y el apoyo del Instituto Geográfico Militar, para después haber logrado, como les decía, después de 11 meses de intensas gestiones diplomáticas, alcanzar el acuerdo entre nuestros dos países para que esa Carta Náutica sea reconocida y respetada por el gobierno de Perú, y no solamente por ellos en forma bilateral, sino también ante las Naciones Unidas. Hasta ese entonces, el gobierno de Perú había manifestado que la Declaración de Santiago en 1952 y el Convenio sobre Zona Fronteriza Marítima de 1954 no debían considerarse como acuerdos de límite. Pero después de la publicación de nuestra Carta Náutica y ante la reserva que presentó el gobierno de Perú, me correspondió como canciller del Ecuador impulsar una activa acción diplomática instando al gobierno de Perú a mantener conversaciones directas para resolver el tema formal y definitivamente. La hoja de ruta implicó permanentes y frontales diálogos entre los presidentes Rafael Correa y Alan García, reuniones que sostuvimos con el canciller José García Belaúnde y encuentros mensuales para alcanzar después de 13 meses, 13 meses, en junio del 2012, demarcamos definitivamente la frontera marítima con Colombia y el 21 de abril del 2014 suscribimos el convenio sobre delimitación marítima entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica en las instalaciones de la Cancillería en Quito. La gloria del Alto Cenepa iluminó estas acciones diplomáticas posteriores y brilló también para iluminar el camino del descubrimiento de nuestras enormes potencialidades descubiertas cuando nos adherimos como país a la Convención del Mar, CONVEMAR, y en la determinación de nuestra frontera, como lo he señalado. Qué de agradables sorpresas depara el destino en la exploración y futura explotación de riquezas biológicas y minerales que estaban guardadas en el lecho marino, para ahora beneficio y usufructo de las nuevas generaciones. Nada de esto era siquiera pensable en el marco de las desconfianzas mutuas y hasta de los enfrentamientos bélicos en esta frontera. De tal manera que en este 22º aniversario de la victoria militar en el Cenepa, no solo conmemoramos el acto heroico de patriotas que ofrendaron su vida en cumplimiento de la profecía cantada en nuestro himno nacional, de ver surgir a millares los héroes que van construyendo la historia grande de la patria, sino conmemoramos el día 1 de un nuevo porvenir lleno de esperanza para nuestros pueblos. Inicié esta intervención cumpliendo el deber sagrado de no olvidar a nuestros héroes que ofrendaron su vida por la patria en el Alto Cenepa, y quiero concluirla rindiendo mi homenaje a las Fuerzas Armadas ecuatorianas que supieron entonces cumplir con su deber y llenar de gloria la historia de esta nación llamada a brillar en el concierto internacional. Todos los días
Nuevos retos nos imponen los obstáculos y resistencias de la cotidianidad de los nuevos tiempos. El mundo cambia dramáticamente y serias amenazas se vislumbran para nuestros connacionales que a lo mejor reclamarán de nuestro concurso. Para todo ello estamos preparados y sabremos responder a la altura de nuestro compromiso con la historia. Las amenazas no están dentro de nuestras fronteras ni estarán en las habilidades de la política doméstica. Sin embargo, es importante destacar ahora, y lo tengo que hacer, un tema que es importante. Nuestras Fuerzas Armadas cuidan nuestras fronteras, protegen nuestra seguridad y lo han hecho siempre. Sin embargo, en estos últimos días se ha producido un acontecimiento que es realmente vergonzoso e injustificable. El hecho de que 2 valientes oficiales de nuestro ejército hayan sido secuestrados por personas que dicen defender determinados intereses. No puede justificarse de ninguna manera una acción de esa naturaleza que rechazamos frontalmente, que el pueblo ecuatoriano y su gobierno rechazan frontalmente. 2 valientes oficiales de nuestro ejército, el subteniente Paul Pazmiño y el subteniente Luis Rodríguez, desde hace varios días han sido secuestrados por grupos ilegales armados, a quienes volvemos a conminar para que los liberen inmediatamente y en forma incondicional, porque el Estado ecuatoriano no puede permitir que un delito de esta naturaleza se continúe perpetrando. Nosotros liberaremos a nuestros soldados porque no hay razón alguna para que ellos, que los cuidan, que cuidan el territorio nacional, sean secuestrados y estén viviendo ahorita una situación de afectación gravísima a sus derechos humanos. Nuestra democracia ha madurado lo suficiente como para contar con mecanismos institucionales para dirimir nuestras diferencias. Cualquier grupo social que tenga diferencias con las políticas públicas tiene derecho a reclamar, tiene derecho a manifestarse, pero no tiene derecho a utilizar la fuerza ilegítimamente ni a cometer, peor aún, delitos. El mundo se convulsiona en nuevos reacomodos geopolíticos ante los cuales no podemos ser indiferentes. Si queremos sobrevivir como Estado en el concierto internacional, debemos ser tan grandes como la gesta que conmemoramos o como la formidable respuesta que hemos dado a los avatares de la naturaleza recientemente ocurridos. Nada debe interrumpir el avance incontenible de la República en el camino del desarrollo y la consecución de una sociedad de justicia, progreso y equidad. Viva en nuestra memoria la gesta heroica del CENEPA. Vivan nuestros heroicos soldados inmolados en el combate. Vivan nuestras Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador!